Sí. Felicidades. Más estoy esperando de hoy viernes. Bueno, arranco A entonces. ver, ¿qué tenés de presentación? ¿Qué tenés de presentación? Eso es Olmedo, el rey de la comedia. Hizo reír a generaciones y sus frases forman parte del lenguaje popular. Alberto Olmedo, pequeñas historias del rey de la comedia argentina. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en... Octava parte de esta entrega del rey de la comedia, Alberto Olmedo. Hoy vamos a dedicarle esta sección a la relación que tenía Olmedo con Hugo Sofovich. Hugo Sofovich, los Sofovich. No voy a decir nada que ustedes no sepan si yo digo que Olmedo era un gran improvisador. El cine no era su ámbito donde él se manejara con total libertad, porque lo encorsetaba muchísimo, perdía la espontaneidad, eso que tanto lo hacía lucir. Sabía de tele más que de cine y de teatro. La tele era su ámbito, y era tal su ámbito que en aquel momento, en los 60, cuando las cámaras eran de disco, donde los lentes tenían los discos, Olmedo sabía perfectamente qué cámara lo estaba tomando, qué plano, lo estaba tomando. Recuerden que él había sido switcher, él sabía mucho del detrás de cámara, muchísimo del detrás de cámara, más que cualquier otro actor. Entonces, él incluso podía hacer cosas, gestos y hasta quedarse en paños menores si él quería, porque sabía qué cámara lo estaba tomando. Si sabía que era una cámara de plano medio, sabía que podía hacer las VGH, las cámaras VGH, las de disco, las de... Tal cual. Bueno, Olmedo tenía esa espontaneidad, por eso la tele era su ámbito. Tenía una patología, no sé si ustedes sabían, que se llama narcolepsia, que es dormirse en cualquier lado con un sueño profundo por periodos cortos. ¿En serio? Viste que siempre Mirá. se dice que Olmedo llegaba al estudio, se tiraba un ratito, se dormía y arrancaba, ¿sí, Nori? No, digo, mirá, no sabía eso. Me encanta eso, me encanta eso. Las jornadas de grabación eran extensísimas, 12 horas, 14 horas, más la falta de aire acondicionado o el excesivo calor, más las películas que él filmaba, porque él filmaba las películas con Porcel y por ahí filmaban las escenas que ellos tenían juntos en los periodos en los momentitos donde ellos no estaban haciendo sus programas. Mirá vos. Entonces 24/7. iban, grababan, volvían y después de la tele se iban al teatro. Mirá vos. Bueno, entonces paraban. Olmedo tenía esto, ¿no? Que no es que tiene que ver con eso del trajín que él tenía, sino que él llegaba, se dormía. Hugo dice que él lo despertaba muy suave, porque no le gustaba que lo despertaran brusco, porque si no se enojaba. Y ya se prendía la luz, actuaba, terminaba la escena, se volvía a dormir. Olmedo se iba en el verano con Hugo Sofovich a Punta del Este a idear esos personajes, los sketches, las ideas nuevas para el programa de la siguiente temporada. Hugo Sofovich conoce a Olmedo en Operación Jajá en 1964 en Canal 11. En 1965 estrena en el mismo programa Los Muchachos del Bar, antecesor de Polémica en el Bar, con Marco Zúcar, Juan Carlos de Zeta y Olmedo. En la temporada 65-66, Olmedo hace Un Verano con Olmedo. En el 68, los hermanos Sofovich rompen contrato con Canal 9 y se pasan al canal de Romay. Crean el programa El Botón. El Botón. Fusión de Operación Jajá y Vivir es una comedia. Vivir es una comedia fue un programa que duró solamente una temporada, con un elenco integrado por, escuchen, Eddie Pequenino, Adolfo García Grau, Jorge Luz, Fidel Pintos, Hugo Andreu, Porcel, Olmedo, Mariquita Gallegos, Doris del Valle. Impresionante. Increíble. Todos los elencos más o menos eran siempre los mismos personajes, solo que cambiaban el nombre de los personajes. Y
cada tanto variaban algunos sketches. Cuando se van a Canal 9, Fidel Pinto Sieda y Pequenino y Jorge Luz se quedan en Canal 11. O sea que no integran esa troupe en Canal 9. El rating era brutal, superaba los 45 puntos de rating. En el 73, Olmedo y Porcel dejan a los hermanos Sofovich en televisión, pero hacen las primeras películas de ellos juntos en cine, ¿no es cierto? Obviamente, Los Caballeros de la Cama Redonda fue la primera película. Hugo y Gerardo se pelean y están más de 20 años sin hablarse. Olmedo trabaja con Hugo y Hugo le cuenta que era una especie de secretario. No tenía memoria Olmedo. Dice, no recordaba ni su número de teléfono. Vamos a ver ahora un video de Hugo Sofovich iniciando y cerrando la temporada de los programas de Olmedo, actuando con Olmedo. Canal 9, Libertad, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, che? Dejá que estás así pensando. 4 meses. A ver, 4 meses y nada. ¿Qué te pasa, Hugo? ¿Qué te pasa? Seguís tomando como siempre, Hugo. Quítate el saco para trabajar, Hugo. No sabés que los tipos que laburan se sacan el saco. Quítatelo. Quítate la yaca. Vago. Este es un canal líder. Tenés que escribir. Alberto Olmedo, no toca botón. Una creación de Hugo Sofovich. Desde el viernes 24 a las 22 por Canal 9, el líder. Hugo, despertá. Hugo, despertate. ¿Qué pasa, negro? ¿Cómo que pasa? El libro. Estoy escribiendo. ¿Qué escribís? No has escrito una sola una palabra, nada. Estoy escribiendo, negro. Pero no has escrito nada. Pero no pensarás que estaba durmiendo. Estabas dormido arriba de la máquina. Negro, te digo que no. ¿Cómo no? Recién no me dijiste vos, quítate la yaca. ¿Recién dices? No fue recién. No, recién no. Eso fue el 15 de abril que te dije, quítate la yaca. Te la quitaste, te la pusiste el papel y ahí vuelvo y estás acá. ¿Qué me pudo haber pasado? No sé, algo en la cabeza tenés vos. No entiendo, negro. ¿Vos sos rápido? Pero, ¿cuándo empieza el ciclo de... ¿Cuándo empieza el ciclo? El 24 de abril empezó. ¿Qué fecha es ahora? Estamos en diciembre. No. ¿No puede qué? ser. Sí, ponete la yaca, ponete la yaca. No entregué el libro. No negro. entregaste nada. Pero digamos que eran tuyas, Hugo, eran tuyas. Escribo el último programa, déjame escribir el último. Aunque sea el último, no hay negro. tiempo. No, ya no, tenemos- no, lo que tenés que escribir es la obra para Mar del Plata. ¿Qué Hugo. obra? Mar del Plata, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Qué pasa ¿No con Mar sabes del que vamos a Plata? Mar del Plata? Con el negro no puede, un bocadillo que se metió mucho. Por El negro Dios. no puede, es la que estamos haciendo, el negro no puede. No, esa la escribí, esa la Sí, esa la escribí. escribiste vos, pero esta va a ser otra, otra distinta. Claro, La- éramos tan pobres. ¿Qué es ¿Te eso? gusta? ¿Qué éramos tan Un pobres? bocadillo que vos metiste, vos lo metiste. Yo no metí. Sí, Sí, divino, sí, fue muy bien, divino. muy ¿Se hizo famoso? Famosísimo. Pero vos, Celia, no te cuenta nada de esto, no te dice que el ¿Quién es? programa está del aire. ¿Quién es Celia? ¿Quién es Celia? No, no, que te no. puede dar un cachetazo. No te jugues, Melena. No te jugué, no te jugué. Pero yo escribo, la obra, mira, enseguida la escribo. ¿Termina la película? Sí, sí. Vamos, reacciona. Vamos a dar las explicaciones. Vamos. Señor director, ténganos presente, enseguida volvemos. Espérame, gordo. Bueno, es espectacular. Qué monstruo, Dios Bueno, mío. ¿qué pasa? Qué Olmedo monstruo. Dios. se decía que era un caos grabar con él. Era un caos, porque para los hermanos Sofovich era muy difícil escribir durante tanto tiempo y que Olmedo agarrara el papel y no le diera ni siquiera pelota. Sofovich, Hugo Sofovich, trató de llevarlo y trató de encontrarle el shade, el de Olmedo. Pero, por ejemplo, Gerardo se ha enojado muchísimo con Olmedo porque Gerardo era más estricto con el guión. Con Gerardo era, la coma va acá y no me cambies la coma porque esto es así, porque tiene este sentido. Con Olmedo se generó algo que es dentro de este caos. Olmedo, en medio de la improvisación, mejoraba el guión, mejoraba el sketch y hasta llegaba a improvisar los remates en ese momento. Con Javier Portales pasaba algo muy lindo, que Javier Portales venía del teatro de texto, teatro dramático, teatro serio. Y cuando se encuentra con Olmedo, Olmedo era una persona totalmente descontracturada, que no sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces por eso se le llamaba que en el set de filmación o en el estudio era el caos de no toca botón, el caos del botón, porque siempre era una cosa nueva.
Gerardo cuenta también que él estaba, a pesar de ser una persona muy seria, Olmedo, y muy introvertida, era una persona que estaba permanentemente generando ideas permanentemente, sketch, no paraba. Y muchas veces Gerardo se preocupaba porque en plena temporada no lo encontraban a Olmedo. ¿Dónde está Olmedo? Si estaba acá recién, si había ido por ahí a pasear en barco o se había ido a algún lado. Era totalmente impredecible. Vamos a seguir con los videos y vamos a ver un recuerdo de Hugo Sofovich. Después de la muerte de Olmedo, lo recuerda y cuenta algunas cosas que yo acabo de decir. Es inolvidable por todas las características. Era un chico grande, desmemoriado, tal cual, era Álvarez, como les quedé hablar. Yo era la agenda de él. Él no sabía ni su teléfono. Era muy raro que se acordara su teléfono. Entonces me decía, Hugo, ¿cómo es mi teléfono? Hugo, ¿cómo se llama mi hijo menor? Cosas así. Parecen increíbles, parece que fue una broma. No se acordaba de nada. Estábamos en la oficina de Mentasti, de Carlito Mentasti. La película Hermano Santa se estrenó en junio. Estábamos en agosto o septiembre, hablando de la siguiente película. Y de pronto dice, yo vi la película. Hermano Santa, le digo, negro, estabas al lado mío el día del estreno. Ya que no me acuerdo, me dice. Cuando uno es genio para todo, es distinto. Ser genio, que es ser distinto a los demás, porque en realidad es eso. No solamente genio el que sabe matemáticas o física, genios hay muchos, Picasso, cada uno es genio con su característica. Y todos tienen esto. Dice que a Einstein le resultaba muy difícil hacer una regla de 3 simple, siendo el genio de las matemáticas. Son genios, por eso, ¿cómo le podías criticar la falta de memoria si realmente era lo que lo hacía de pronto así? Nunca fue agresivo. Y cuando estaba tomado, hablaba de teatro serio, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer aquello, vamos a hacer Mercader de Venecia, vamos a hacer Shakespeare, nosotros vamos a hacer cualquier cosa. No, pero nunca fue agresivo con la bebida. No, por eso te digo, es decir, era lo mismo, pero ¿no? En sus, más delirante de lo habitual, que ya era bastante, ¿no? Olmedo bajaba las escaleras y salía entre el público, hasta su coche que estaba a una cuadra. Incluso se ha ido montado en un camión de basura. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Pues fíjate cómo reflexiona Hugo sobre la genialidad de Olmedo. Como el desorden también del genio. En ese desorden, en esa cabeza loquita que tenía él, no podía encontrar ni siquiera su número de teléfono o olvidarse. El nombre del hijo. Él tuvo es como 5 Susana, hijos. Después decimos de Susana, Claro. pero era un poco así, ¿no? Son genios. Yo no sabía que era desmemoriado. ¿Vos? No, no sabía. Sí sabía que agarraba y se iba hacia su... Era muy difícil que siga un guión, como dice Eso el Pato. sí. Pero hacía tanto algo que como se quería. llama mi hija... No. Era un montón. Era así, uno dice, bueno, no es imposible, Tal cual. pero bueno, era la cabeza de Olmedo era eso. Bueno, vamos a recordar una vez que Olmedo se olvida la letra en un sketch de Pérez y Señora. ¿Se acuerdan? Pérez y Señora era ese sketch donde estaba César Bertrán, el Gordo Portales. ¿No estaba María Rosa Fugazó en ese? No, en ese no. El sketch de Pérez y Señora es el Éramos tan pobres. Éramos tan pobres. ¿No? Bueno, vamos a recordarlo a él cuando se olvida la letra. A ver. No está, se fue. ¿Qué haces, Gonostiaga? ¿Sabes que me vuelve loco? ¿Qué te lo acaba de pedir? Ya no es. Un beso. ¿Qué un beso? Un beso se lo doy. A esta altura del partido, yo no le beso un beso a nadie, no le digo un beso a nadie, Así no. es. Me pide un perro. ¿Un perro? Un perro me pidió. ¿Dónde crees que saque un perro hasta ahora? No sé, hay tantos lugares para conseguir un perro, pero un perro, pues, hay lugares, pero no hasta ahora, lógico. Claro. Y un perro hay que alimentarlo, cuidarlo, quererlo, es muy difícil, che. Los animales hay que cuidarlos. ¿No? Vos sabés que estoy en blanco. No estás en blanco. No. Tengo la mente como que... Claro, te sorprendí. Te di una vez. Retiro, este no es, pero ¿dónde lo habrá puesto este lechón? Este es el nuevo de Perdón, Retiro, usted ¿no? dijo recién Hola, lechón. señor. ¿Cómo? Lechón. Hay un sitio donde se comen buenos
Sí, lo veo como desorientado y como Sí, fuera de ¿sabe qué el tiempo, señor? del Llegaron tiempo los- que hace que no se ubica usted. Claro, son los primeros fríos. Para los Ya primeros no me agarra fríos. sin vitamina. Váyase. Señor. Váyase. Qué raro, y lo veo. Siempre le busco algún detalle, no sé. ¿Qué detalle? ¿Qué quiere encontrar? No sé, si hoy lo veo, no sé. Un aspecto así de galán agresivo. No sé. A ver, saques el saco. ¿Qué? ¿Pero No por qué sé. quiere que me saque el saco? ¿Está bien? Yo creo que no. No, pues si no. Era yo no. el que lo tenía que decir. No, no. Pero no importa. Oiga, ¿qué quiere que lo saque? ¿Vamos a respetar el texto? No, ¿dónde está el texto? A ver, ¿quién tenía que decirlo? Vamos a aclarar las cosas. ¿A dónde está? A ver. Qué mozo. No, se había olvidado y estaba buscando la lista. Bueno, vos sabés Qué que monstruo, muchas Dios escenas mío. que parecen actuadas eran tentadas genuinas, eran Verdaderas. espontáneas. Qué lindo Olmedo tenía la costumbre, por ejemplo, de cambiar palabras, de inventar insultos absurdos, que rompía los esquemas de todo. Por eso insisto con esto del genio. Él rompía los esquemas y todos los moldes, y eso lo potenciaba a él, al resto del elenco, y lo mejoraba todo permanentemente mejoraba Olmedo. Bueno, y por último vamos a ver, todo esto lo pueden encontrar en YouTube, por supuesto, más largo, yo lo edito para que entre todo en el programa, la entrevista de El recuerdo de Hugo Sofovich. Por supuesto es después de la muerte de Olmedo, es una entrevista larguísima que le hace José de Ser. Esto también es más largo, por supuesto. Y ahora vamos a ver un detrás de escena de Olmedo, para que veamos cómo era él. Lo vamos a ver de muy buen humor en Rosario. El detrás de cámara de la publicidad que hizo Olmedo para la agencia de lotería Tedeschi en Rosario. ¡Salvame, Tedeschi! A ustedes dos, por favor, cualquier número dame. Hice 310 kilómetros para esto, porque acá me salvo. Salvate vos también. Gracias, pibe. Después te pago. Hace otro, tiramos otro. Ay, vaya para allá. Yo nada, a mí con que mientras menos me saque mejor. No quemo imagen. ¿Vos tenés diafragma en automático? Para ver el traje de la cámara. Ahí está. Entro a cuadro, vamos a hacer. Ahí entra a cuadro. Uy, veo esto. Para el gordo de Navidad, que se lo pim pam, pim, pum, pam. Para el gordo de Navidad o de fin de año tenés que venir acá, a lo de Tedeschi. La agencia con algo especial, ¿viste? El número está aquí. ¿Por qué toca la bocina? Ah, sí, yo te lo... Va a salir alguien. Que falta más cámara que salga para allá. Acá. Súbita, palabra italiana. Ahí podría ser un monólogo de media hora, está. Yo, media hora. Súbita. ¿Quién puso súbita? ¿Qué? Un italiano, ¿eh? Repentina. Pronto, pronto. Signore. Escribite. Ayuda a Rosario. Gracias. Hermoso, ¿eh? Qué hermoso. lindo, che, qué hermoso, lindo, hermoso. qué lindo, hermoso. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, también esto es muy largo y está buenísimo verlo porque estás prestando atención a cómo era él. Primero, la precariedad técnica de ese momento. Hoy, si vas a filmar en una agencia de lotería, cortan 2 cuadras a la redonda
Acá lo vemos siempre, hay trailers de filmaciones y te cortan la calle. Ahí estaba pidiendo que se vaya. Habrá sido día de semana. Y pero la pincha gente que tenía, ¿no? Viste que siempre Increíble, todo impecable, bien, podía hacer impecable. algo, pero siempre estaba impecable. Ya el aparecer tan bien vestido Sí. era Limpio. distinto. Tiene una imagen limpia. Sí, Era pero eso, los bueno. trajes, que no existen más esos trajes. Olmedo decía que cuando le decía a los amigos de Rosario, que eso también, el tipo nunca se olvidó de sus amigos. Él se iba cada 15 días a volver a ver a sus amigos de la infancia. Y él a los amigos de la infancia, a Chiquito Reyes, a Rogerio Roldán, le decía, yo cuando sea famoso voy a vestir con la mejor pilcha. Sí, se nota. Ahí estamos viendo en pantalla, bueno, imágenes de Olmedo. Mirá, fíjate en esta. Olmedo quebrado y con Hugo Sofovich. Se había quebrado con una moto, Olmedo. Había tenido un accidente en moto. O sea, que Hugo fue su gran amigo. Fue su gran amigo y fue, yo te diría, el que supo seguirlo a Olmedo para que Olmedo fuese lo que Claro, fue. lo ayudó. Lo ayudó en esto, en liberar la cabeza, en hacer lo que quieras. Claro. Todo va a ser mejor. A ver, ¿la próxima qué es? La próxima fotito. Y ya con esto terminamos, ¿eh? Bueno, un cumpleaños, mirá qué linda. Marco Zucker. Ay, ¿cómo se llama el del lado de Zucker? Trinque Faría. No, el humorista. No, Verdaguer. Verdaguer. Zucker. Ay, el otro Rubino era... Vicente Rubino. Hermosa foto, un cumpleaños se ve. Con esos sombreritos que se usaban, no se usan más. Pero Sí, ¿se acuerdan qué déjà vu. aparte de lo que era Marco Zucker cuando agarraba y hacía de paisano? Sí. Agarraba y decía, no, era tremendo. Ahora me quedo con el tema de memoria, porque en algún Increíble. momento uno pensaba que podía ser porque tomaba un poquito de más o por el consumo No. de algo. No. Era que... Era así. De hecho, mucha gente le decía, che, él sufría mucho, Olmedo sufría mucho la crítica. Ahí estamos viendo esa. Mujer es Celia. La mujer de Hugo. Él sufría mucho la crítica de la prensa. La prensa, aunque parezca mentira hoy, no lo quería. Es como Maradona en su momento, todos lo criticaban. Después de muerto, ahora se convirtió en un genio. Una vez que morí. Olmedo le pasaba eso. Por eso siempre él decía, este actor chabacano, y no sé qué, se cargaba a él mismo, porque él sufría mucho la crítica. Y yo creo que por eso la inseguridad de él de querer hacer otras cosas más serias. Y esa crítica, volviendo a lo de la memoria, che, te están pidiendo para una nota para tal revista. Sí, decía, pero Alberto te mató la semana pasada. Ah, no me acuerdo. Y le hacía la nota igual. Increíble. Bueno, cerrando esto, y nos veremos el próximo viernes con otras historias más. Claro, ¿qué tenía en la cabeza Olmedo? Un choclo. Tenía un choclo de cosas, un choclo de problemas, un choclo de todo. Así que para cerrar esto vamos a escuchar el tango El Choclo. Este tango que burlo mi compadrito batió su sala la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando al cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos y más fe que su esperanza, mezcla de rabia y de dolor, de peña ausencia, temblando en inocencia de un ritmo juguetón. Con tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensar las paicas y las grenas, charco de luna temblando en las caderas y una ansia gira en la manera de querer al evocarse tango querido. Qué lindo esto, felicitaciones, Pato, felicitaciones, fuera de broma, muy lindo, Qué cantidad de actorazos, por Dios, qué delanteras, Dios mío, qué trup que tenían, qué primera línea, Dios mío. Es Y tremendo. cómo era pan caliente, ¿no? Porque pensá que el tipo lo sentaban ahí con la máquina de escribir y era tal el que tenía que chuco, y tener una idea para escribir. Por eso, me encantaba. No escribiste nada, le decía a Hugo, justo generador de tantos libros. Claro. Me encantaba. Realmente te felicito, Pato, me encantó,
Esos son íconos. Y Ícono. ver la cantidad de gente toda junta en ese momento, uno ya es grande, pero te emociona ver ese No, tipo de cosas no. y ves cada pavada hoy por hoy, pero bueno. Pero eso es una discusión y un pensamiento que yo hago todo el tiempo. Es por qué ya no hay este tipo de actores. Vos me podás decir, ahora está Esbaraglia, No, está sí, De la claro, Serna, sí, hay tal un montón de actores. Pero humoristas como Olmedo, no, yo no lo veo. creo que el último fue Gasalla. Y puede ser. Gasalla, Perciabale, todos esos. Gasalla, pero ya está. No hay más. Ya está, y son las 10:30, ¿no? Momento de noticias, Radio Noticias del Plata. Presenta Maxi Consumo, el supermercado